Esra, querido Esra Chabot, qué gusto escucharte. Pues esto tiene todos los ingredientes para hacer una gran historia, una novela, un fiscal que se peleó durante 6 años con un gobernador que ahora está denunciado por su media hermana por tentativa de violación. El fiscal ya se fue, lo corrieron, el denunciado es diputado y ni más ni menos que además un exfutbolista, estrella del América, en fin. ¿Qué historia? ¿Cómo ves las cosas, Ezra? Pues sí, lo del América quizás es lo más grave, pero no, pasando, digamos ya, con mayor seriedad. Volvemos otra vez a esta idea, Manuel, de que los fiscales tendrían, supuestamente, o habría una fiscal y un procurador, como era antes, y era esa visión o esa estructura jurídica, como le quieras llamar, que los fiscales eran fiscales autónomos de cualquier otro poder. Esta idea que los fiscales pueden ser removidos por el Congreso, lo que te lleva es finalmente a entender que pues terminan siendo básicamente como los antiguos procuradores. O sea, no es que estemos aquí defendiendo a Uriel Carmona porque lo que hizo está bien o no, no lo sabemos, pero no hay un aparato de justicia, de procuración de justicia en el país, que sea lo suficientemente independiente. 2, que finalmente acaten las resoluciones de la Suprema Corte, a la cual ya la hicieron a un lado. Dice la presidenta, creo que lo que tiene razón es en el hecho de que pues Morelos ha vivido durante todo el periodo de Cuauhtémoc Blanco y desde antes, por supuesto, con el propio Graco, ha vivido una violencia extrema que simple y sencillamente no han podido parar. Pero el problema radical aquí es el de fundamental es en el momento en que están acusando a Cuauhtémoc Blanco para el desafuero, etcétera, etcétera, en ese momento la gobernadora da la orden, los diputados obedecen. Ese es el nuevo sistema de justicia que vamos a tener o que ya tenemos en el país, en donde los poderes ejecutivos, llámalos desde la presidencia de la República hasta gobernadores, tienen la capacidad ellos de asumir la justicia, de procurar, entre comillas, justicia, y al mismo tiempo, pues ya con los jueces, ya ni te digo, de obtener las sentencias que quiera. Así no funciona una república democrática, Manuel. Simple y sencillamente. Pues no, en una república democrática, digamos, el fiscal pues sería autónomo, sería electo por la mayoría, después de sopesar varios perfiles. Lo que vimos ayer es que llegó como fiscal a sustituir a Uriel Carmona, incómodo indudablemente, llegó a sustituirlo quien era consejero jurídico de la gobernadora hasta hace unas cuantas horas. Es decir, de autonomía e independencia va a ser difícil hablar, por lo menos para ese caso, el caso Morelos, eso. Y sin duda alguna, esto podías extrapolarlo a lo que se plantea en el propio sistema o la reforma al Poder Judicial. La idea de que los que son buenos son únicamente aquellos que están de mi lado. O sea, Margarita González, la gobernadora, extraordinaria mujer, etcétera. Aquel que con el cual tienes una diferencia sustancial, ese se convierte en tu enemigo y entonces vas para afuera. La figura de Cuauhtémoc Blanco, más allá de la inocencia o culpabilidad, es una figura que tendría de alguna manera que ser juzgada por lo que sucedió dentro de un marco legal y no a partir simplemente de decir que el fiscal, más allá de si Carmona está dentro del marco legal o no, más allá de eso, de si finalmente el propio Cuauhtémoc Blanco, pues digamos, fue o no responsable de los hechos que se le imputan. Pero aquí el tema de los hechos desaparece, Manuel. Deja de ser un elemento, digamos, de discusión como tal. Depende de qué lado estés. Y en función de eso, bueno, pues ahí están cuando finalmente decidieron que Carmona tenía que irse porque estorbaba mucho, porque es del equipo contrario, el señor se va y Cuauhtémoc Blanco queda impune de acusaciones que tendría que enfrentar directamente y manejarse bajo el principio de legalidad
que en México ya se perdió. Sí. Y volvemos otra vez a los ajustes de cuentas, como los teníamos ahora sí en el pasado, cuando encarcelaban a quien fuera sin que hubiese posibilidad de salir. Es esto que se fue construyendo, así se hacían digamos, las acusaciones de orden político, Jorge Díaz Serrano en Pemex, etcétera, etcétera. Cada uno, el que te gustara, que pues era enemigo político, iba para adentro. Esto que empezó a cambiar en el México de la democracia, hoy ya no existe. No existe. Y como no existe ya tampoco la separación de poderes, no existen las fiscalías autónomas. Ahora, lo que existirá seguramente, Esra, son estas reyertas, son estas venganzas, estas vendetas políticas en las propias gubernaturas. Y ya no es que haya habido alternancia, gobiernan los mismos, pero hay agravios, hay facturas por cobrar. Pienso sí en Morelos, pero podríamos revisar lo que ocurre en Tabasco o en Chiapas. Es decir, los agravios ahí están entre los grupos políticos que ahora conviven bajo un mismo partido político, pero son todo menos afines. Así es, no importa. Y dentro del propio Morena, incluso, como bajo el caso Tabasco, es fundamental el pleito que tiene el gobernador con los antiguos, o con el antiguo gobernador, ahora ahí en el pleno del Senado, con Adrián Augusto. Estamos ante una situación muy, muy clara, en donde el poder que yo tengo me sirve para deshacerme de mis adversarios políticos. Siempre, por supuesto, esta posibilidad existía, pero como ahora ya no hay marco legal, no tienes, si estás en el lado incorrecto de la posición oficial, simple y sencillamente eres el culpable. Y así es como se destruye una democracia, un sistema, un Estado de Derecho, que es lo más grave que está sucediendo en el país en estos momentos. Pues sí, ya, el Estado de Derecho creo que no existe, porque además nos lo cambian a cada rato. Podríamos hablar en todo caso de una certeza jurídica, tener claridad, ¿no? Que no anden moviendo las reglas a cada que se les antoja, pero también se ve muy complicado. Un abrazo grande, gracias, Ra. Gracias, buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Cruzamos la media y a la hora con 37. Pausa, volvemos, hay más.